Sigues el camino del conocimiento vertical cuando no te quedas en la superficie de las cosas y en su apariencia, sino que profundizas en ellas, buscando su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, en los niveles más profundos de tu ser y en las dimensiones superiores existenciales de la realidad. Todo esto que suena tan aparatoso es muy sencillo de llevar a la práctica. No necesitas ser un mago poderoso que atraviese paredes y vuele en los mundos astrales. Todo eso llegará a su debido tiempo. Ahora solo es necesario que te hagas una pregunta fundamental. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? Podemos poner un ejemplo muy sencillo. Me duele una rodilla. ¿Por qué? Porque me di un golpe en clase de gimnasia saltando el potro. ¿Por qué? ¿Por qué no tomé buen impulso? ¿Por qué? Porque no estoy en forma, más bien estoy fondón. ¿Por qué? Porque no me muevo, prefiero ver la televisión a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque soy muy cómodo. ¿Por qué? Porque soy así desde siempre. ¿Por qué? Mi constitución no es atlética, soy pícnico y regordete. Nací así. ¿Por qué? ¿Por qué naciste así? La respuesta a las 4 primeras preguntas es relativamente fácil, porque te mueves dentro del mundo físico, material y tridimensional, que también conoces, y las respuestas te las proporciona tu mente instintiva, la instintiva, no la inteligente, de un modo natural, al tener integrada la mente instintiva. A partir de la 5ª pregunta entras en el mundo mental de la 4ª dimensión, donde ya las respuestas son más difíciles de contestar. No son tan obvias y por consiguiente puedes perderte fácilmente al intentar seguir el camino de la realidad verdadera. En la 8ª pregunta te quedas sin respuesta porque la contestación debes extraerla del mundo de las causas, la 5ª dimensión, y te debes llegar a través de la intuición que aún no tienes desarrollada. Observa que aun cuando tu ser se encuentra estabilizado en la 3ª dimensión, tú has profundizado en la 4ª y te has quedado a las puertas de la 5ª. Lo que no es poco, porque considera que la mayoría de las personas se pierden en el mundo mental, llegando a conclusiones absurdas. La prueba es evidente, no tiene más que ver el mundo que nos rodea, por no tener desarrollado ni integrada la mente inteligente. Contestar 7 preguntas es bastante difícil, pero lo ideal sería tener la capacidad necesaria para seguir contestando preguntas. Esta se alcanza cuando vas despertando e integrando la mente intuitiva, que te faculta para responder a las preguntas relativas a la 5ª dimensión, y la conciencia de Cristo para responder a las relativas a la 6ª dimensión y a la 7ª, al mundo de el Cristo. Como somos seres septenarios con existencia real en todas las dimensiones de la realidad, para la física y para la ciencia oficial esto es anatema. Lo bueno es que ya posees en tu ser todos los tipos de mente y de conciencia, pero tan poco desarrollados que apenas puedes hacer uso de ellos. Así, tienes una mente intuitiva, incipiente, que te podría contestar algo a la 8ª pregunta, pero no con conciencia cierta. Y también una conciencia de Cristo en potencia, que te va llamando hacia la plenitud de la integración, y la conciencia cierta de la realidad y del espíritu. Precisamente son estas potencias superiores e incipientes, la mente inteligente, la mente intuitiva y la conciencia de Cristo, unificadas en el espíritu, quienes te guían en el camino de la profundización en la realidad, para que no te pierdas. Así, a la 5ª pregunta del ejemplo anterior podrías haber contestado que te resulta más interesante ver la televisión que hacer ejercicio. Pero son estas potencias quienes, como un pepito grillo, te indican el camino verdadero en el fondo de tu corazón. Cuando te determinas a transitar el camino de la realidad, lo primero que te llama la atención es comprobar lo difícil que resulta vivir inteligentemente. ¿Sí? Vivir inteligentemente es dificilísimo. Y además, solamente lo pueden hacer los valientes. Apenas que observes tu vida,
Encontrarás hábitos indeseables y conductas perjudiciales para ti, que no son en absoluto inteligentes, pero que no puedes evitar porque responden a tu naturaleza humana, a tus bajos instintos, a tu naturaleza instintiva. Deberás entonces observar, analizar, meditar y discernir todas estas cosas a la luz de la inteligencia y tratar de cambiar tu vida en consecuencia. No seas muy exigente contigo mismo, ni pretendas al comienzo andar muy deprisa. Recuerda que aún no tienes la inteligencia integrada y que basta cada día su afán. Cuando lleves algún tiempo comportándote inteligentemente, cosa que ya verás que es muy difícil, ya habrás dado un paso importante, quizás definitivo para tu vida en estos tiempos del Kali Yuga, porque descubrirás que la mente inteligente te proporciona innumerables recursos para desenvolverte en la vida. El más simple, pero no menos importante, es el de saber elegir sin dejarte llevar por el instinto, que generalmente exige satisfacción inmediata. Priorizar, dosificar, administrar, indagar, etc. Todo en la vida, hecho con inteligencia, adquiere una dimensión diferente y un potencial transformador y benéfico extraordinario. Aprenderás a consultar tus problemas con la almohada. Ojo, y descubrirás con asombro lo eficaz que resulta recurrir a la ayuda del subconsciente y del hiperconsciente también, mediante el sueño nocturno, cuando el cuerpo duerme y nuestros principios superiores continúan trabajando en sus respectivas dimensiones, donde se encuentran todas las respuestas. Yo lo hago a menudo y he adquirido la costumbre de archivar los problemas importantes que no exigen solución inmediata en un cajón de la memoria hasta el día siguiente. Algunos a esto lo llaman procrastinar, pero no entienden nada, ni saben nada, ni conocen nada de todo esto que estamos hablando. Bueno, yo lo guardo en un cajón hasta el día siguiente. Entonces, solo tengo que abrirlo al día siguiente, cuando me levanto. Solo tengo que abrir ese cajón y surgen a la par el problema y la solución. Comenzarás a tener sueños singulares y significativos que querrás interpretar sin conseguirlo por falta de conocimiento y nivel de conciencia, pero que te dejarán la huella de la trascendencia. Se repetirán y se irán intensificando a medida que progreses en el camino, e incluso es posible que tengas experiencias astrales y dimensionales. No te preocupes. Emplea tu inteligencia y la devoción, que ya habrá emergido a estas alturas, para analizarlas y sacarles toda su enseñanza y su sabor. Pero no te detengas en ellas, no son importantes, ni el objeto de tu camino, sino solo el paisaje que vas dejando atrás en tu vuelo hacia la realidad absoluta. Es entonces cuando suele aparecer el guía, que te acompaña siempre en los sueños singulares. A veces es un familiar reconocible, como tu padre, tu abuelo o un hermano, y otras es solo una sensación de acompañamiento. Sabes que alguien está presente en el sueño, pero no lo identifica. También puede ocurrir que sea un animal o un lugar donde ocurren este tipo de sueños, como la vieja casa familiar o el pueblo donde naciste. Debes identificarlo, porque siempre que aparece en un sueño, está intentando comunicarte o enseñarte algo. Desde este punto de vista, hace la labor de ángel, que no es otra cosa que un mensajero de Dios, y puedes identificarlo con tu ángel de la guarda. Fíjate que ya te estás moviendo en el mundo mental y astral de la cuarta dimensión, aunque tu ser pertenezca al mundo físico y material de la tercera. Pero ves que tu realidad se va transformando a medida que vas tomando conciencia de tu verdadera naturaleza profunda. Ya no eres solo un habitante de nuestro mundo físico. Tienes también una existencia plena y muy intensa en el mundo de la mente y en el onírico del astral y el etérico. Vas integrando tu inteligencia y comienzas a experimentar otro tipo de sensaciones extraordinarias, como la intuición. Estás despertando tu conciencia multidimensional. Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos. El heptacordo de Apolo,
Las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Y aquí me toca deciros que si el vídeo os está gustando, os suscribáis al canal, le deis un clic y hagáis el comentario que os interese, que seguro que os respondemos. Muchas gracias. Algún día descubrirás con asombro que hay cosas que sabes y entiendes sin saber cómo. Cuando esto suceda en tu vida de un modo natural y deje de ser algo extraordinario, será que tu inteligencia se encuentra ya suficientemente integrada y estás comenzando a funcionar con tu mente intuitiva. Estás accediendo a la 5ª dimensión y profundizando en el mundo de la intuición, las causas y el alma divina. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. La intuición no es otra cosa que la inteligencia integrada. Mediante la intuición puedes llegar a conocer y averiguar las mismas cosas que aplicando la inteligencia, pero te ahorras todo el proceso de raciocinio y pensamiento, porque ya lo tienes asimilado e integrado en tu ser. Lo realizas de una manera inconsciente, como el caminar y mantener el equilibrio que a los niños les cuesta tanto, y de la misma manera que el complejo organismo de tu cuerpo funciona sin que tu inteligencia consciente intervenga, llega al conocimiento de las cosas sin que tengas que razonarlas. Parece mentira, ¿verdad? Pues así es. Esa es la intuición. Cuando integras el instinto, aparece el pensamiento, y cuando integras el pensamiento, aparece la intuición. Muchos estudiantes y teóricos diversos niegan este proceso y defienden el salto desde el instinto a la intuición, como enseñan determinadas disciplinas orientales y escuelas de vida. Pero esta idea no es lógica ni natural, porque la intuición es la misma inteligencia integrada. En el fondo, se rechaza la idea de inteligencia asociada al uso perverso que hacemos de ella en el mundo actual, y se acepta en cambio la intuición, pensando que es pura y perfecta al pertenecer a un mundo superior. Pero la inteligencia es solo un instrumento de nuestro ser, un terrible poder que puede ser aplicado en multitud de direcciones, que es conveniente adquirirlo de un modo equilibrado y natural, no forzado mediante técnicas mentales, rechazables desde todo punto de vista. También ocurre que el estudiante asocia la inteligencia a la ilustración y al conocimiento horizontal. Nada más lejos de nuestra idea de una inteligencia natural, sencilla y simple, que hace que las cosas importantes las entiendan mejor la gente sencilla y limpias de corazón. Con razón decía Jesucristo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas, estas verdades a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Lucas 10, 17, 24. Cuando llegas a este punto estás comenzando a entrar conscientemente en los planos inferiores de la 5ª dimensión y a fabricar tu alma divina. Te estás yendo de este mundo y te das cuenta, pero no te preocupas porque ya no sientes apego hacia él. Ves las cosas de otra manera y tienes acceso a otra realidad más profunda, extensa y sugerente. Comienzas a transformarte. Generalmente después de unos años de tristeza y melancolía, que los teósofos los llaman los años de la tormenta, aparece la calma. Después de la tormenta aparece la calma. Te sientes tranquilo y sereno, porque dejas de identificarte en gran medida con las cosas de este mundo, que sabes pasajeras y circunstanciales, para entregarte en cambio a las que ahora ves esenciales, como la belleza, el amor y la verdad sin complejos ni paliativos. Aparecen los gozos cuando menos te lo esperas y las explosiones incontrolables de felicidad. Te apartas de la vida complicada y difícil, del éxito y la ambición, y buscas lo amable, sencillo y natural. Es posible que dejes de tener experiencias astrales e incluso de soñar, pero no te preocupes porque eso no es lo importante. No te olvides que al fin y al cabo sigues perteneciendo a la 3ª dimensión. Lo importante es que te vayas transformando interiormente y se evidencie en cambios exteriores de actitud, de hábitos, de trabajo, de vida e incluso físicos que desemboquen en una transformación total de tu ser ante tus propios ojos y de los demás.
Y un buen día sentirás que tu corazón se ensancha de un modo extraordinario y es capaz de abarcar todo lo que te rodea, el pecho entero, la habitación, la ciudad, el mundo, el universo infinito. Sentirás el sabor del yo unificado, de la conciencia de Cristo que ya nunca te abandonará y la presencia de tu ser absoluto realizado en el Cristo que te llama desde otra dimensión, desde otro espacio-tiempo diferente, tan lejano como cercano. Es el guía que te acompaña siempre, porque eres tú mismo realizado, tu ser absoluto relativizado en ti, el pastor que busca a su cordero, el Buda que llama a su Bodhisattva. Y esto ha sido todo, amigos de La Granja Despierta. Espero que este programa os haya gustado tanto como a mí hacerlo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios para continuar esta fascinante experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos paz y bien.